Antes de empezar, nuevamente quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores. Decidí la primera plática, me preguntaron qué tema quería yo hablar. El tema al que yo me dedico últimamente, porque me dediqué mucho tiempo a la biología celular, aunque soy médico y clínico originalmente, en realidad me dedico a la inmunología básica ya hace muchos años y a la biología celular del procesamiento de antígenos para reconocerlos, para ser reconocido por linfocitos T. Esa área ya no estoy trabajando en ella actualmente, de hecho muchos años estuve en ella, pero a lo largo del tiempo también me he dedicado, mi interés en la inmunología es acerca de las enfermedades autoinmunes y los mecanismos que fallan en el sistema inmune y que nos llevan a una enfermedad autoinmune. Voy a hablarles de algunos conceptos generales de la respuesta inmune, sobre todo importante como introducción para el curso que van a tener. Preferí no hablar del área de investigación que estamos haciendo. Cuando quieran podemos hacerlo, los invito al hospital o terminando mi plática con mucho gusto también podríamos hacerlo. Y voy a hablarles entonces de la inmunidad adaptativa, sistema inmune adaptativo, que es la rama del sistema inmune que nos lleva a la memoria inmunológica y que es una parte esencial del éxito que tienen las vacunas hoy en día, a pesar de que mucha gente no crea en ellas, tristemente, en el mundo, en muchos países supuestamente desarrollados especialmente, y esta inmunidad entonces está formada por un grupo de células que denominamos como linfocitos T y linfocitos B. Si todo está en orden y nos da tiempo y podemos empezar la plática en algún momento, les voy a hablar también de los mecanismos efectores de la respuesta inmune y de los mecanismos que regulan a la respuesta inmune. Esto es muy importante puesto que la respuesta es un sistema que nos permite defendernos de agentes patógenos que nos ponen en peligro, que permiten reparar tejidos. Probablemente esta función anteceda a la función de defensa del sistema inmune, pero si falla este sistema inmune, si no funciona bien, el resultado es una inmunodeficiencia, y una inmunodeficiencia nos puede llevar a la muerte por una infección. Si el sistema inmune, por otro lado, funciona además, nos puede causar daño tisular y producir enfermedades que conocemos como autoinmunes u otro grupo de enfermedades que conocemos como autoinflamatorias, dependiendo de la rama del sistema inmune que esté afectando esto. Antes de empezar de lleno con la plática, quisiera dedicarla este día a la doctora Luisa Alba Lois. Si aquellos de ustedes que la conocen saben que está muy enferma. Ella es una gente que yo aprecio mucho y que lamento mucho su situación y que la recuerdo con mucho cariño, y ella es una de las investigadoras de muchos años de esta facultad. Seguramente ustedes saben quién es este señor que está aquí. Este es Edward Jenner. Él era un médico inglés que lo que hizo fue tomar el conocimiento popular de la gente que sabía que cuando alguien había tenido contacto con un enfermo de viruela, ya estaba protegido contra la viruela, y y la gente practicaba un proceso que llamaban variolización, que era poner raspado de las costras de los pacientes con viruela, y si tenían la suerte que no les diera la enfermedad, esta gente era inmune a la viruela. Desde luego que esto es en el siglo XVIII, 100 años antes de que el primer inmunólogo real, Louis Pasteur, creara la ciencia de inmunología como una rama de la microbiología. Y Jenner fue un tipo que aportó esto de una manera muy importante, porque la vacunación nació en ese entonces. Hoy en día tenemos vacunas contra muchas enfermedades y han disminuido el aumento en la vida de los individuos de principio del siglo XX, que era alrededor de 30 años, poquito menos, ahora que son más de 80 años en la mayoría de los países, incluso en países pobres, no los más pobres de África, pero sí muchos países pobres, se debe a las vacunas principalmente, y un poquito a los antibióticos, aunque ahorita los antibióticos están yendo al otro lado por el abuso de ellos. Vean ustedes cómo en 1975 se dio el último caso de viruela, y la viruela se declaró por la Organización Mundial de la Salud oficialmente erradicada en 1978. Entonces, esto es algo fundamental, esto es la base de esto.
Sabemos que la respuesta inmune adaptativa tiene dos fases y la segunda fase se debe precisamente a su característica de generar memoria. Una primera etapa que es la respuesta primaria, en donde los anticuerpos que se producen, y esto estoy hablando nada más de la rama humoral de la respuesta inmune, son de una clase que se llama IgM, son anticuerpos muy grandes, son pentámeros de cerca de 900,000 Daltons de tamaño, y después, ya que la respuesta inmune después de 6-7 días empieza también a ver el otro anticuerpo que es mucho más eficiente, no es tan grande, también es muy grande, 190,000 más o menos de peso, es variable dependiendo de la subclase de IgG que hablemos, y esta IgG empieza a tomar preponderancia, y si nosotros volvemos a inmunizar con el mismo antígeno, tenemos una respuesta secundaria y el anticuerpo principal en esa respuesta secundaria es IgG. Y todo esto se sabe desde hace ya muchos años, 80, 90 años, incluso antes de que se supiera bien la naturaleza de los anticuerpos, pero las interacciones que llevaban a esto no se conocían. Hoy sabemos que son interacciones muy complejas entre células que conocemos como linfocitos B, que son los precursores de estas células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos, y linfocitos T, que son necesarios para que los linfocitos B desarrollen anticuerpos de clase IgG, de alta afinidad y memoria inmunológica. Como les mencionaba al principio, el sistema inmune tiene varias funciones. La función que conocemos y por la que nos metimos al sistema inmune es por permitirnos defendernos contra los microbios, y ahí está puesto como pienso yo. No todo lo que van a ver aquí está totalmente en la literatura, yo tengo mi interpretación de muchas cosas, de lo que leo. Soy bastante discriminativo, entonces tiendo a dejar a un lado los artículos que no me convencen. Espero no haber dejado a un lado algún artículo importante, creo que no, pero uno nunca sabe, ¿no? El sesgo personal no se puede evitar siempre. Bueno, entonces, la inmunidad innata, de la cual no voy a hablar, voy a mencionar unos muy breves aspectos de ella, porque son necesarios para entender cómo se genera la inmunidad adaptativa. Pero el primero que conocimos, repito, entonces es la defensa contra los microbios. Pero probablemente la función primordial, y esta es una opinión mía y de algunos otros investigadores, haya sido la homeostasis. Es decir, estas células probablemente en algún ancestro del ser humano estaban, en algún ancestro de los vertebrados, para ser más precisos, estaban para destruir y eliminar células muertas. Es necesario, los tejidos tienen que estar recambiándose, tienen que cicatrizar después de una herida, etcétera, etcétera. Y tiene que haber células que produzcan mediadores que favorezcan esto. Y probablemente las células precursoras de estos sean células parientes de los linfocitos T y B, como los conocemos ahora, pero esto es algo que no se puede demostrar hasta que se encuentre en alguna especie. La defensa contra los tumores es algo que se pensó por muchos años, luego se desechó, había gente que no creía en ellos, incluyendo un servidor. Sin embargo, hoy en día es algo importante, es una parte importante de la terapia del cáncer, la inmunoterapia, el activar a un sistema inmune dormido para que este sistema inmune destruya un tumor. Está teniendo mucho éxito en ciertos tipos de cáncer, en el melanoma específicamente, desafortunadamente no en todos los cánceres, y también desafortunadamente con algunas consecuencias indeseadas como la autoinmunidad, ¿sí? Al nosotros despertar un sistema inmune que está dormido, tenemos también el riesgo de despertar la autoinmunidad. Y lo que vemos ahí, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Las dos formas principales, entonces, mencionaba, son la innata, que es una inmunidad que existe en todos los organismos multicelulares, y esta inmunidad no tiene una especificidad antigénica. Hay una cierta especificidad ligando receptor de los mediadores solubles que activan o insolubles que activan a las células de la respuesta inmunadaptativa, innata, perdón. Estos son los patrones moleculares asociados a patógenos y también a no patógenos. Son patrones moleculares que difieren en especies muy distantes.
esta inmunidad no se activa si yo les inyecto células de cocodrilo y logro que no haya una respuesta inmune adaptativa. Esas células de cocodrilo podrían pasar inadvertidas a la respuesta inmune innata. Entonces, a ese nivel vemos la distancia filogenética que hay. Tendría que ser una bacteria, un hongo, algún helminto, realmente especies muy lejanas son las que activan la inmunidad innata. Entonces, ahí tenemos quiénes son los mediadores. Y la segunda inmunidad, de la que ya vieron cómo se comporta desde el punto de vista humoral en la segunda diapositiva, es la inmunidad adaptativa. Esta en un inicio es lenta, pero una vez que se activa es muy eficiente porque se dirige en forma específica contra cada uno de los microbios que nos invaden. Si yo tengo una respuesta inmune contra salmonela, por ejemplo, adaptativa, esta salmonela, cuando nos vuelve a infectar, va a eliminarse rápidamente. Sin embargo, no va a eliminar a un estafilococo. La inmunidad innata se va a comportar igual en la primera y en la segunda ocasión, suponiendo que no existiera inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa, uno de sus mecanismos es amplificar la inmunidad innata. También la inmunidad innata sabemos que es esencial para que se active la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque si no tenemos, las vacunas, por ejemplo, tienen que ir con un adyuvante, y el adyuvante lo que hace es inducir inflamación, y la inflamación es necesaria para que se activen mecanismos que son fundamentales para que los linfocitos T despierten y respondan a un antígeno. Este fenómeno se llama coestimulación, y quien induce la coestimulación es la inmunidad innata. Y las células responsables de coestimular a los linfocitos T son las células presentadoras de antígeno. Vamos a verlas un poquito más adelante. Entonces, esto es fundamental. La inmunidad adquirida, adaptativa, solamente es óptima cuando se activa por la respuesta inmune innata. Entonces, estas interactúan en forma recíproca y se optimizan una a otra. Las células de la inmunidad son varias, las de la inmunidad innata están arriba, ya no voy a mencionarlas. Tenemos un segundo grupo de células que llamamos NK, que aunque se consideran de inmunidad innata, ya van adquiriendo cierto grado de especificidad, y estas células se activan cuando las células del organismo pierden la expresión de unas moléculas que son su tarjeta de identidad, que son las moléculas clase 1 y clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. En el caso de las células NK, su activación es cuando hay células sin moléculas clase 1. Esto es importante porque algunos microorganismos, algunos tumores evaden la respuesta inmune, suprimiendo la expresión de clase 1 por las células infectadas o por los tumores, sobre todo los virus hacen esto. Entonces, las células NK en este caso entran en acción porque los linfocitos T necesitan que las células expresen moléculas del complejo principal de histocompatibilidad para poder destruir a las células infectadas por virus, para poder destruir las células tumorales. Y entonces las células NK funcionan, y aunque no son propiamente de la inmunidad adaptativa, ya van adquiriendo una complejidad que difiere de los macrófagos, de los neutrófilos, etcétera, etcétera. Tenemos una respuesta inmune innata intermedia, en donde las células ya tienen receptores con reordenamientos génicos. Ahorita voy a mencionar un poquito más lo que es esto. Los reordenamientos génicos son necesarios para que los receptores de antígeno de los linfocitos T y los linfocitos B desarrollen una secuencia de aminoácidos que sea complementaria con un antígeno. Sí, esto es esencialmente el objetivo de esto, y esto ocurre después del nacimiento, pero en ausencia del antígeno. O sea, esta respuesta inmune por eso no es innata, porque se genera después del nacimiento y se genera en forma aleatoria por algunas recombinaciones génicas que veremos en un par de diapositivas. Aquí vemos un poquito mejor la diapositiva, nada más que se digne pasar la diapositiva, las células del sistema inmune innato. Hasta la izquierda tenemos los macrófagos tisulares, que son células que se generan durante la vida embrionaria en los tejidos como una sola fase de generación. Muchas gracias.
como una sola fase de generación, y estas células se dividen en los tejidos y tienen funciones tróficas, funciones fagocíticas, etcétera, etcétera, pero ya no se generan a partir de los monocitos, o si se generan, lo hacen ineficientemente, o lo hacen cuando hubiera alguna depresión de estas células que ya no existieran, hay que volver a repoblar estos órganos. Entonces, estas células no nos van a interesar tanto en este caso, ¿sí? Siguen las células que están en la circulación, son los monocitos, que son precursores de los macrófagos inflamatorios, ¿sí? Los neutrófilos, que son los mediadores iniciales de la respuesta inmune innata, eosinófilos, basófilos y células cebadas. Y también vamos a dejarlos a un lado, porque aunque la respuesta inmune adaptativa las activa para hacer células efectoras más eficientes, no nos daría tiempo de entrar en detalle al respecto. Si seguimos hacia la derecha, tenemos células dendríticas plasmacitoides, que son las principales productoras de interferones tipo 1, interferón alfa, interferón beta, que son los principales agentes antivirales que tenemos. Son agentes antivirales que, a diferencia de los linfocitos T citotóxicos, lo que hacen es matar a los virus dentro de las células o inactivarlos. No todos los virus son inactivados por esto, pero estos interferones son fundamentales. Entonces, esta célula es una célula que yo no sé por qué le llaman dendrítica, porque en realidad parece una célula plasmática, pero a veces la gente le pone dendrítica para que se los publiquen en revistas de mayor altura, pero no tenían por qué llamarlas así, en mi opinión. ¿Sí? Si las deja uno activar, etcétera, desarrollan dendritas, pero también los linfocitos T y los linfocitos B lo hacen, así que no hay por qué llamarlas así. Las células dendríticas, propiamente dichas, convencionales, son células que lo que hacen principalmente es fagocitar antígenos, degradarlos a péptidos pequeños que se unen a moléculas que mencioné hace rato del complejo principal de histocompatibilidad y presentárselos a los linfocitos T. En el caso de las moléculas clase 2 al linfocito CD4, moléculas clase 1 al linfocito CD8, y ahorita vamos a llegar acá. Las células que les mencionaba que tienen receptores específicos, pero que no generan memoria, están aquí, algunos subgrupos de linfocitos T, como los intraepiteliales, las células NKT, se parecen a las células NK, pero tienen un receptor específico, células MATE que están asociadas a mucosas, que son también específicas, y los linfocitos T gamma delta. De estas tampoco vamos a hablar, y de estas últimas solo voy a mencionar que, en mi opinión, estas células ILC, células linfoides innatas, no tienen receptores específicos, no sabemos cómo se activan, probablemente también por los mismos activadores, los PAMPs, que se unen a receptores de patrones moleculares, y estas células producen citocinas muy parecidas a las que producen los linfocitos T, y estas células, lo más probable es que su función sea predominantemente trófica, de reparación tisular, etcétera, y probablemente en la fase inicial de la respuesta inmune ayuden a echar a andar, a arrancar estas células. Si estas células las comparamos con un auto híbrido, probablemente esta sea el motor de gasolina, este sea el motor eléctrico del auto híbrido, y así ya las ponemos en una etapa moderna estas células. Para terminar, las células que están hasta la derecha, los linfocitos TCD4 y los CD8, que es la forma en que salen del timo, sin diferenciación más que en los CD4 a un subgrupo de linfocitos reguladores que voy a mencionar más adelante, y los linfocitos B foliculares o B2. Los otros linfocitos B de zona marginal y los B1 son una inmunidad que no genera memoria inmunológica, que responden contra antígenos diversos, predominantemente carbohidratos, mientras que estos linfocitos responden contra cualquier cosa. Los receptores de estas células, de todas ellas, no solo las últimas, son generados por los que les mencioné al principio, reordenamientos génicos, y su especificidad es antigénica y es clonal. Es decir, cada clona que se genera del reordenamiento de los genes de los receptores de linfocitos T y linfocitos B es específica para un solo antígeno. Y en ocasiones reacciona en forma cruzada contra algún otro antígeno, pero no reaccionan indiscriminadamente contra todo lo que se les pone enfrente. Okay.
Déjenme pasarme esta, porque vamos a entrar en detalle, no tiene caso. Bueno, ¿cómo sabemos que la inmunidad adaptativa y cómo se adquirió el conocimiento de esto? Hasta 1951-52, la inmunología estaba en manos de químicos tan brillantes como Linus Pauling, pero que se equivocaron rotundamente en los mecanismos de especificidad de la respuesta inmune. Ellos hablaban de una teoría instructiva en la cual el antígeno entraba al organismo y el anticuerpo era una especie de gelatina que cuando el antígeno se le pegaba se fraguaba la gelatina y quedaba ahí la marca, así como si tuviéramos un molde, y este se hacía complementario del antígeno. Nunca se preguntaron quién produce esta gelatina, pues son células, ¿sí? Y esta gelatina, cuando la producen las células, ya tiene una especificidad, son los anticuerpos, la gelatina. Entonces, varios investigadores, Jerne, Talmash y finalmente Burnett, en los 50, poco después del descubrimiento del DNA, por Watson, bueno, de la estructura del DNA por Watson y Crick, Burnett propuso esta teoría que es la columna vertebral del conocimiento de la inmunidad adaptativa y de la especificidad, que es la teoría de selección clonal. Este es un resumen de lo que él dijo es larguísimo, casi no tiene párrafos. Este es un resumen que le robé a un libro que escribió un gran inmunólogo cubano que vive en Estados Unidos, Emil Unanue. Ese libro de Unanue, de hecho, fue lo que a mí me impulsó a tener un punto de vista inmunológico casi siempre personal de lo que concluyo, de lo que leo. Y él lo que nos dice en varios postulados es, el primero me lo voy a saltar, pero dice, una clona es una célula que produce anticuerpos, o en el caso de los linfocitos T, cuando él dijo esto, no se sabía que existían linfocitos T y B, o células hijas que tienen una especificidad única para cada antígeno. Y hoy sabemos que un antígeno es una molécula grande que tiene muchos sitios que pueden unir a distintos anticuerpos o muchos péptidos que pueden reconocer distintos linfocitos T. Entonces a esos les llamamos determinantes antigénicos o epítopos. La palabra epítopo es la que voy a usar de ahora en adelante. ¿Cómo se adquiere la especificidad? Aquí no conocían en lo absoluto la estructura molecular de los genes de inmunoglobulina, pero él propuso que esta era determinada en forma aleatoria, al azar, durante la diferenciación, la ontogenia, antes del contacto con el antígeno. Entonces es una inmunidad anticipatoria. Se generan todas las especificidades posibles. De esta manera el sistema inmune adaptativo, en especial los anticuerpos, pueden reconocer cualquier antígeno que existe en la Tierra y probablemente en el planeta más lejano también. A ese nivel es la diversidad del sistema inmune. Y finalmente, ¿cómo se activa esta inmunidad? Burnett propuso que al entrar al organismo el antígeno selecciona y expande solamente las clonas que son específicas contra él, contra todos sus epítopos. Estos conceptos son conceptos que alguna gente quiso retar en alguna ocasión, pero son conceptos más sólidos que las columnas que detienen este auditorio. Entonces, creo que eso es algo fundamental y debemos conservarlo en mente, porque esto nos llevó a descubrir, bueno, no a nosotros, a un investigador japonés trabajando en Basilea, Susumu Tonegawa, al mismo tiempo que en Estados Unidos Phil Leader y Leroy Hood, la estructura de los genes de inmunoglobulina. Esta es de las pocas diapositivas que no hice yo, porque la que hice yo no se veían las letras y tuve que quitarla. Los genes de inmunoglobulina, la inmunoglobulina está formada por dos tipos de regiones constantes y regiones variables. Las regiones constantes tienen de 3 a 4 dominios y las regiones variables tienen un dominio cada una. Y a su vez, las cadenas que forman esto son pesadas o son ligeras y los dominios están aquí designados. El dominio constante, antes de hablar de la especificidad, determina las funciones biológicas de los anticuerpos, como pasar por la barrera placentaria, como entrar a la barrera hematoencefálica, como pasar a distintos tipos de tejidos en el organismo. Y esto permite que los anticuerpos actúen en ciertos sitios o bien que activen el sistema del complemento, que es una parte de la inmunidad innata que amplifica la inflamación y que ayuda a que las células
a que las bacterias que tengan un anticuerpo pegado, unido, sean opsonizadas y sean fagocitadas. Entonces, esto es lo que está en la región constante. Y las regiones constantes se encuentran en el extremo 3' y están formadas por varios intrones y exones, etcétera. Voy a dejar de hablar de las regiones constantes, los voy a mencionar un poquito en la siguiente, pero ya no mucho. La región variable, en la línea germinal, que es la forma en que se encuentra en todas las células somáticas y en los precursores de los linfocitos B, está formada por regiones variables, que son, dependiendo de la especie y dependiendo de la cepa de ratones, por ejemplo, cambia el número de segmentos variables. Este es el primer grupo de segmentos, luego segmentos de unión, esto es en la cadena ligera, J por joining, y luego una región constante. Hay dos tipos de cadena ligera, kappa o lambda, y esto no nos interesa tanto. La cadena pesada, además de los segmentos variables y los segmentos de unión, de joining, tienen unos segmentos intermedios que se llaman de diversidad o D. Durante la diferenciación de los linfocitos B, inicialmente un segmento J, vamos a hablar primero de la cadena pesada, se une a uno de los segmentos D, y esto nos forma a un primer rearreglo, que no está aquí en esta diapositiva. Y en una segunda etapa, el segmento previamente reorganizado DJ se une a uno de los segmentos B. Entonces, esta combinación nos da, es como un rompecabezas, nos da distintas combinaciones. Pero no solo eso, en los sitios de unión entre B y D y J, puede haber más o menos aminoácidos y pueden más o menos nucleótidos y pueden insertarse nuevos nucleótidos, y esto nos da la diversidad de unión y los segmentos N. Y la diversidad, verdaderamente hablando, está en esta parte de aquí, que es la que vamos a llamar CDR3, es la región hipervariable número 3 de los anticuerpos. Igual, la cadena ligera, el CDR3 está en el sitio de unión entre B y J, y esta me la voy a saltar, y esta nos dice en la proteína, es el DNA, el RNA, y en la proteína estos CDR son las regiones de mayor variabilidad. Vean el porcentaje de variabilidad que hay en estos sitios comparado con el resto de la proteína. Este es CDR3, este es el más variable de todos. CDR1 y CDR2, que también son hipervariables, están en su totalidad dentro del segmento B, ¿sí? En el caso de los linfocitos B, los anticuerpos son reconocidos, vean cómo están arreglados ya en la proteína tridimensional. CDR3 de la cadena pesada es contigua a CDR3 de la cadena ligera, y es el sitio principal de reconocimiento del antígeno, junto con parcialmente de CDR1 y de CR2. Aquí están, como vemos. En el caso de los linfocitos, el anticuerpo lo tengo aquí, no tiene caso hablar más de esto. Los linfocitos T tienen un receptor que se parece a las inmunoglobulinas. Yo luego me entusiasmo y me voy a pasar de tiempo, así que díganme si voy, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me queda? 15, ok, sí, me tengo que apurar. Me engolosino con esto porque me divierte bastante hablar de esto. Entonces, el receptor de los linfocitos T, en la mayoría de los linfocitos T, está formado por una cadena alfa y una cadena beta, y sus genes están organizados de manera similar a lo que están las inmunoglobulinas. La cadena alfa, este gen, esto de delta, no le hagan caso, está formada por segmentos B y segmentos J, y es equivalente a la cadena ligera en su forma de reorganizarse durante la diferenciación de los linfocitos T, mientras que la cadena beta contiene segmentos variables, segmentos D y segmentos J, ¿sí? Y ven, aquí no hay tantos segmentos D como en las inmunoglobulinas, y sin embargo la diversidad es mucha. ¿Por qué? Porque el principal mecanismo de diversidad es esa variabilidad de nucleótidos que hay durante los rearreglos en los sitios de unión, que son aleatorios. Es una serie de enzimas que cortan y reúnen el DNA de una sola cadena. Entonces, esto es, los linfocitos T se diferencian en el timo, los linfocitos B se diferencian en la médula ósea.
Cuando quieran saber del linfocitos T, pregúntenle a la doctora Gloria Soldevila, ella es la principal experta en México en linfocitos T. Va a estar el último día, aunque va a hablar de citometría de flujo, aprovéchenla para conocer más de los linfocitos T. Ahora, los linfocitos B, los anticuerpos, reconocen al antígeno en su forma nativa. Directamente el anticuerpo se une al antígeno, no necesitamos nada de por medio para que esto ocurra. Es más, si yo desnaturalizo el antígeno que sea una proteína, si este antígeno está formado por aminoácidos que dependen de la estructura terciaria o cuaternaria, al desnaturalizar se alejan uno de otro y puede perderse el reconocimiento por anticuerpos. Si yo inmunizo con una proteína desnaturalizada, sí van a reconocer los sitios que se abrieron porque ya quedaron expuestos, pero no lo hubieran hecho si la proteína está en su forma nativa. En cambio, los linfocitos T no van a reconocer el antígeno, aunque yo le ponga toneladas de antígeno. Este linfocito T nunca se va a activar si este antígeno no es captado, me refiero a un antígeno que tiene que ser una proteína siempre, degradado intracelularmente y los péptidos derivados de este unidos a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Y esto le da a la respuesta inmune una característica esencial de los linfocitos T que se llama restricción genética. ¿Por qué restricción genética? Porque las moléculas del MHC clase 1 y clase 2, más rápido decir MHC, son muy polimórficas. Si nosotros nos ponemos a tipificar nuestras moléculas del MHC, ninguno de nosotros va a tener, va a compartir el conjunto de moléculas del MHC que tenemos. Es más, es poco probable que compartamos alguna que sea idéntica. Podemos tener el mismo alelo, pero a lo mejor tiene alguna variante porque ya estuvimos alejados hace muchas generaciones y estas moléculas tienen una alta generación de mutaciones durante la diferencia, durante la gametogénesis, ¿sí? Bueno, esto ya se los dije: linfocitos TCD4, moléculas clase 2, linfocitos TCD8, moléculas clase 1. En el caso de los linfocitos TCD4, que es de los que más voy a hablar, de estos les mencioné nada más que son citotóxicos principalmente para células infectadas por virus y por algunos otros microorganismos intracelulares. En el caso de los linfocitos TCD4, estos son muy importantes porque tienen muchas subpoblaciones funcionales que aparecen, se generan a partir de precursores que tienen la posibilidad de diferenciarse a cualquier variante funcional después de salir del timo, excepto un subgrupo de linfocitos T reguladores que te voy a mencionar. ¿Sí? Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son clase 2, son HLA de R, de P y de Q. No vamos a mencionarlas con mayor detalle. Aquí está como se ven desde el punto de vista tridimensional. Las moléculas clase 1 están aquí, unen péptidos pequeños, no reconocen, unen. Quien reconoce es el linfocito T, el TCR, el receptor. Las moléculas clase 2 unen péptidos un poquito más grandes, 8 o 9 aminoácidos, alrededor de 12 a 14 aminoácidos los péptidos que se unen a esto. Claramente las proteínas tienen a veces cientos de aminoácidos, entonces pueden generar muchos péptidos y algunos pueden estar traslapados con otros, y eso nos habla de la diversidad enorme de la respuesta de los linfocitos T. Y entonces el TCR, el receptor de linfocitos T, que aquí se encuentra con su complejo CD3, que se ha unido a la membrana del linfocito T, reconoce parte del péptido y parte de la molécula del MHC. Esto les explica por qué la restricción genética, porque estas moléculas en esta parte de aquí son muy polimórficas y cada uno de nosotros tiene aminoácidos distintos en esta parte y también tiene aminoácidos distintos en esta parte, por lo que unen péptidos relativamente distintos. Entonces eso hace que respondamos hacia partes distintas de un patógeno y eso garantiza, o por lo menos da más posibilidades de que si llega un patógeno que va a acabar con toda la especie, por lo menos algunos de los individuos que puedan unir algún péptido de ese bicho que nos afectó puedan sobrevivir, y aunque crean un cuello de botella, pues permiten que la especie sobreviva. Las células presentadoras de antígenos son varias, solamente voy a mencionar las células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes, son parte de la inmunidad innata. Aquí tenemos una foto tomada por alguno de los alumnos de Laura Bonifaz, David Mesa,
hace algunos años en lo que entonces era mi laboratorio, que ahora es el laboratorio de Laura, que es más productivo que cuando estaba yo en él, afortunadamente. Y estas células dendríticas se encuentran revistiendo todos los epitelios. Esta es la piel debajo de la dermis y estas células están teñidas con un anticuerpo contra moléculas clase 2, con MHC2. Y vean ustedes cómo estas células forman un retículo. Esto no alcanza a teñir todo, pero en realidad prácticamente no dejan un espacio. Esta es la imagen de Nomarsky o de contraste de fases. Vean, estas son las células epiteliales una junto a otras y estas hacen que cualquier sustancia o molécula extraña que pase por ahí sea captada por estas células dendríticas, fagocitada, y una vez que esto ocurre y además un estímulo inflamatorio a través de sus receptores innatos, estas células se desprenden y se van a los ganglios linfáticos para iniciar una respuesta inmune activando a los linfocitos T. Por un lado presentando péptidos con moléculas del MHC y por otro lado dando una señal coestimuladora. Sí, gracias. Sí. Y por otro lado estas células expresan la molécula coestimuladora que es CD86. Su ligando en el linfocito T se llama CD28. Entonces, una célula presentadora de antígenos profesional como las dendríticas tiene que presentar un péptido unido a moléculas clase 2 o clase 1, dependiendo de la clase del linfocito T que sea, CD4 o CD8 respectivamente, y una señal coestimuladora. Y solo así se inicia la respuesta inmune adaptativa. Si vemos aquí, estas moléculas coinciden, colocalizan prácticamente en forma perfecta, clase 2 con CD86, y esto hace que en el mismo sitio al que llamamos sinapsis inmunológica esté ahí. Me voy a saltar esta también, me voy a saltar esta, y esta ya la había presentado, se repitió. Me voy a ir muy rápido en estas. El linfocito T es una célula entonces que reconoce antígeno, pero este reconocimiento de antígeno que activa varias enzimas intracelulares, y me voy a ir yendo rápido en esto. Estas enzimas intracelulares inician una cascada de fosforilaciones de distintas proteínas. Probablemente esta que hice hace como 2 años ya no está actualizada, porque cada día se descubren nuevos elementos de esta parte de la respuesta. Y estas fosforilaciones continúan, activan proteínas adaptadoras. Esto lleva a activación de segundas etapas de transducción de señales. Activación de diacilglicerol que activa otras vías, ¿sí? De inositol trifosfato que activa calcio, pero nada de eso es suficiente para activar a los linfocitos T. Sí, eso de hecho, aunque esto no lo he visto en otras publicaciones, en ausencia de coestimulación, el factor de transcripción principalmente activado es NFAT, factor nuclear de linfocitos T activados, que cuando forma homodímeros o dímeros con este otro, y a lo mejor me va a corregir Gloria, esto probablemente no lo he visto confirmado por otros autores, puede activar un gen que lleva diferenciación de células con un fenotipo regulador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay coestimulación? La coestimulación, la principal molécula es CD28, como les dije, sus ligandos CD86, CD80, pero hay muchas otras moléculas coestimuladoras, la mayoría de ellas no las entendemos completamente en su función, ¿sí? Son diversas, pero las principales son estas, de la familia de CD28 y sus ligandos de la familia de CD80. Pero también dentro de esta misma familia hay moléculas que son inhibidoras, ¿sí? La principal es CTLA4 y una que se ha estudiado más recientemente, PD1, pero existen muchas otras que tampoco conocemos bien cómo funcionan, pero que sabemos que las células tumorales a veces expresan los ligandos para inhibir a los linfocitos T y evadir la respuesta inmune. Y esto es uno de los fundamentos para la inmunoterapia del cáncer. La siguiente va a tardar un poquito porque es algo compleja, ¿no? Pero pasó bastante rápido. ¿Qué hace la coestimulación? Bueno, activa otra serie de vías, que no voy a describir, que llevan a la activación de otros factores de transcripción, además de NFAT, que son NF-κB y AP1. Y entre todos, lo que hacen es activar la transcripción de citocinas, principalmente interleucina 2,
ligando de CD40, factores antiapoptóticos como el BCL-XL, etcétera, etcétera. Y esto hace que un linfocito T se diferencie y sobreviva. ¿Sí? Gracias. Vámonos a pasar rápido. Me quedan 5 minutos. Estamos bien, no hay problema. Estas son las etapas entonces de activación de los linfocitos T. El contacto inicial, que es mediado por una molécula de adhesión, de una integrina. Después, el reconocimiento antigénico o no. Si no hay reconocimiento, esta célula se despega y se va a reconocer otra célula. Activación y diferenciación y funciones efectoras. Activación tardía, inhibición y postactivación, y son células que llamamos exhaustas. Todavía, en mi opinión, todavía no se entiende completamente, pero son células que están refractarias a una inducción de inmunidad en esa etapa. ¿Sí? Bueno, esta es la última que voy a hablar antes de mencionar un punto de vista, algunos aspectos de autoinmunidad. La respuesta inmune de linfocitos T parte de células que no están diferenciadas, y algunos les llaman naive y otros dicen que la TH0 viene ya después. Yo le puse TH0 a esta porque para mí la TH0 es la que todavía no está diferenciada y esa es la que es importante. Y esta célula, dependiendo del contexto en el que se dé la respuesta, es decir, qué citocinas están ahí presentes, se puede ir a varias vías de diferenciación. La inmunidad tipo 1, que son las células TH1, dependen de este factor de transcripción TIBET, producen predominantemente interferón gamma, cuya función es activar macrófagos. Vean, hacer más eficiente la inmunidad innata, y es muy importante para los organismos intracelulares. La inmunidad tipo 2 se activa cuando están presentes la citocina interleucina 4 y una alarmina que es la IL-33, que es de la familia de la IL-18, que es de la tipo 1, y esta nos lleva a las células de la inmunidad tipo 2, que lo que producen predominantemente es interleucina 13, 4 y 15, y que son muy importantes en la defensa contra el mintos, con la reparación tisular, y muy importantes desde el punto de vista patológico en fenómenos alérgicos. La inmunidad tipo 3 se produce en presencia de estas citocinas que están acá y con los factores de transcripción que ven ahí, y son las células TH17, ¿sí? Dice 33 es 3. A veces se le pega una tecla a mi computadora y se me fue el 3, no me había dado cuenta. Bueno, y estas células producen la interleucina 17, que es muy importante en la inmunidad contra bacterias extracelulares, contra hongos extracelulares, levaduras, etc. Finalmente, un cuarto grupo de células periféricas, son reguladoras periféricas, se activan de linfocitos T naive, TH0, son las células reguladoras periféricas o inducibles que producen estas citocinas, interleucina 10, TGF-beta, que lo que hacen es regular la respuesta inmune de todos estos tipos de la respuesta inmune. Pero le estoy hablando de pura inmunidad de linfocitos T. ¿Dónde están los linfocitos B? Bueno, los linfocitos B se activan por un subgrupo de linfocitos T cooperadores que están en la zona de unión de los folículos linfoides con las zonas T del tejido linfoide, que son los linfocitos T foliculares. Y estos linfocitos T foliculares interactúan con los linfocitos B, principalmente secretando interleucina 21, que junto con las citocinas de estas otras células, por lo menos la tipo 1, la tipo 2 e incluso las de inmunorregulación, cambian la clase de inmunoglobulina de la respuesta primaria, que era IgM, a IgG1, IgG3 en el humano, en el caso de la inmunidad tipo 1, IgG2A en el ratón, inmunidad tipo 2 a IgE en el humano, IgE también en el ratón, y finalmente las células que producen IL-10 y TGF-beta en las mucosas cambian la clase de los linfocitos B hacia TGF-beta. Entonces, aquí tenemos cómo se conectan estas inmunidades con linfocitos T, que son, este es el punto de vista actual. Probablemente mañana alguien describa algo que diga, bueno, todo esto que dijo es puro bullshit y no vamos a volver a creer en eso, espero que no. Creo que empezamos a entender un poquito más cómo se coordinan los distintos grupos de linfocitos T. Estas son las células linfóides innatas, me las voy a saltar. Y finalmente voy a hablar de tolerancia. Todo eso que tenemos, si no es regulado, puede destruir al organismo. Una enfermedad autoinmune puede matar. El lupus eritematoso
tiene formas leves que nada más afectan la piel y las articulaciones, pero tiene formas muy graves que afectan el sistema nervioso central y afectan también los riñones y otros sitios que pueden llevar a la muerte al paciente. Entonces, nuestro sistema inmune existe en un estado de homeostasis que en algunos individuos es predominantemente tolerante y menos reactivo, y en otros individuos es más reactivo que tolerante. El exceso de uno u otro podemos tolerarlo mientras nos mantengamos en este cuadro que está aquí. En general, el problema es que si nos pasamos y tenemos un exceso de reactividad, podemos desarrollar enfermedades autoinmunes, inflamación crónica, incluso pérdidas fetales. Aunque las células que infiltran la placenta, las predominantes son NK. Tenemos que ver y preguntarnos realmente cómo regulan la tolerancia al feto, las células NK. La tolerancia, por otro lado, si está excesiva, puede llevarnos a una inmunodeficiencia, infecciones persistentes y sí, aparentemente a cáncer. La tolerancia se puede generar a nivel central. Aquí están los mecanismos para linfocitos T, para linfocitos B, y a nivel periférico, y aquí están los mecanismos, que no es exhaustivo esto, por supuesto. ¿Sí? Las células más importantes en esto son los linfocitos T reguladores, que existen por lo menos dos tipos funcionales en el organismo: los reguladores tímicos, o antes les llamaban naturales, que se generan durante la diferenciación de linfocitos T y son primariamente autorreactivos, reconocen predominantemente péptidos propios, y los de origen periférico, que proceden o de linfocitos T indiferenciados o de linfocitos T que ya eran TH1, TH2, TH17 y son reguladores periféricos, y estos reconocen probablemente más péptidos extraños que propios. Y los que están in vitro no los vamos a mencionar, me voy a saltar estas. Estos son los mecanismos de acción. Esta está muy larga, espero que pase rápido. Sí. Y sus funciones son tolerancia a tejidos propios, tolerancia a la microbiota intestinal, tolerancia al feto. Como les digo, ahora las células NK están ahí muy abundantemente, son probablemente muy importantes, controlan y restablecen la homeostasis después de un proceso inflamatorio o infeccioso. Me voy a saltar estas, son las periféricas, son funciones, son los sitios donde están presentes, y vamos a terminar con autoinmunidad. La autoinmunidad, aunque se pensó en algún tiempo que no existía, este señor Noel Rose en 1957 lo demostró claramente con conejos inmunizados con tiroglobulina que producían tiroiditis autoinmune, y después en humanos, Reut en Inglaterra demostró que esto ocurría en enfermedades humanas también. Las enfermedades autoinmunes son varias. Estas que están aquí en negro son enfermedades complejas, multigénicas, que son desencadenadas por eventos exógenos o endógenos que activan la inmunidad innata, y estas otras dos que están en rojo son monogénicas, son genes implicados en la inmunoregulación, en la generación de linfocitos T reguladores, y son, sobre todo la primera, letales. Estas me las voy a saltar, y estas me las voy a saltar también esta. Gracias.